En este vídeo vamos a ver una de las 6 presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack El Amigo Actor y que os va a servir como juego de repaso para cualquier tema y también para reforzar el material escolar y la conjugación. Concretamente vamos a ver la parte que se centra en conjugar verbos de la primera, segunda y tercera conjugación, aunque he de recordaros que vais a tener 3 presentaciones específicas para cada una de ellas, para los infinitivos en ar, los que terminan en er y por último los que terminan en ir. Al inicio encontraréis la diapositiva en la que os dejo el enlace a la entrada del blog para que tengáis todos los detalles y también a otros packs que os pueden ser útiles. Por una parte, el pack de libros SVOC, porque incluye el material escolar y también otro tipo de vocabulario que podéis incorporar en este juego. El detective SV y las cajas conjugadoras, que vienen muy bien para seguir reforzando la conjugación, ya que vais a encontrar muchos más juegos para que los peques practiquen. Seguidamente podéis ver los distintos pasos para llevar a cabo el juego de actuar y adivinar, utilizando los distintos materiales que vamos a ver en esta presentación y también a lo largo del pack El Amigo Actor. Es un juego muy sencillo y simplemente consiste en escoger un concepto, bien sea de los botes de cine, carnet o guión de cine, y después los peques se van a turnar a actuar y adivinar dicho concepto usando las gafas y la mímica. Podéis complementarlo con lo que serían las claquetas, las hojas de respuesta e incluso también con otros materiales como pueden ser las cajas, tanto para snack, comida o escribir conceptos. También encontraréis los carnets para entregar, bien sea a modo de premio, como certificado de recompensa, e incluso os dejo el enlace al Rincón de las Estrellas por si queréis también que los peques personalicen las pulseras de cine. Ahora ya encontraréis la diapositiva en la que os dejo el guión, que como veis vamos a ver primero las rutinas, después la conjugación con oraciones de sujeto y verbo y por último ya las oraciones y conjugación con sujeto, verbo y objeto. Tendríamos la diapositiva en la que os dejo el enlace a la rutina del responsable por si queréis llevarla a cabo. A mí es una que me gusta mucho, la verdad que os lo digo siempre, pero a los peques les encanta y consiste en escoger a 2 responsables que van a ser los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino al resto de compañeros durante la sesión. Ahora ya tendríamos la bienvenida, la rutina del responsable y la diapositiva para practicar saludos. Como veis, no me estoy parando en ellas porque os las he explicado un poquito con más detalle en el primer vídeo, que era el de el guión y material escolar. Ahora sí, ya vamos a pasar a lo que sería el núcleo de esta presentación, que como podéis ver dice: yo aprendo oraciones con sujeto y verbos en ar, er, ir. Podéis pedir a los peques, bien sean responsables o algún voluntario, que salga al centro de la pizarra y vaya leyendo, o si no, que toda la clase lo haga de manera grupal. A mí, por ejemplo, me gusta entregarles unas manos graciosas y la verdad que los peques se vuelven locos para poder salir a leer a la pizarra. En la parte inferior os dejo las terminaciones por si queréis que los peques también las vayan leyendo o si, por ejemplo, ya están familiarizadas con ellas, pues repasen. Ahora tendréis esta diapositiva un poco a modo de repaso o explicación que podéis ir leyendo, en la que os explica que el verbo indica una acción y podéis encontrar tanto el infinitivo, que sería el verbo sin conjugar, como después lo que sería la forma conjugada o el verbo conjugado, que es ponerlo en todas sus formas en función del tiempo, modo, número y personas. Os he dejado algunos ejemplos para que vayáis viendo con los peques. Ahora ya pasaríamos a ver la foto de los guiones de cine, que como veis en este caso tenemos los modelos que tienen la conjugación. Y lo que podéis hacer es llevar a cabo un diálogo por parejas o grupos para que los peques practiquen gustos. ¿Te gustan los libros? ¿Me gustan o no me gustan?
La idea es que vamos a reforzar la conjugación tomando como referente los guiones de cine. En este caso vamos a tener uno para cada tipo de infinitivo, los que terminan en ar, er, ir, no solo en presente indicativo, sino para que personalicéis y utilicéis con cualquier tiempo verbal. En cualquier caso, además de la conjugación, también vais a encontrar los guiones de cine para anotar ideas, oraciones y hacer dibujos. Para empezar a romper un poco el hielo, podéis practicar a preguntar: ¿qué haces en clase? Yo uso una goma, recojo un lápiz y reparto hojas. Como veis, he incluido una oración y material escolar de cada una de las conjugaciones. Verbos que terminan en ar, como es usar, en er, como puede ser recoger, y en ir, el verbo repartir. Si queréis reforzar el material escolar, os recuerdo que vais a tener una presentación PowerPoint específica para que los peques practiquen con el vocabulario. Ahora ya vamos a refrescar un poquito la formación del presente indicativo. Entonces lo que podéis hacer es ir clicando para que vaya saliendo la explicación. En este caso tenemos la formación, que sería quitar el infinitivo del verbo usar, nos quedaría us, y ya después los peques van a ir añadiendo las terminaciones, que en este caso nos quedaría ella usa la goma. Si, por ejemplo, los peques ya están familiarizados con la formación del presente indicativo, podéis pedirles que escriban cada una de las formas, bien sea en un material, en una pizarra, o, por ejemplo, que un peque salga al centro y también vaya anotándolas. Si ya, por ejemplo, disponéis de packs específicos de conjugación, ahí vais a encontrar tablas y materiales para que los peques las vayan escribiendo. Puede ser, como os comentaba al inicio, el detective SV, las cajas conjugadoras, las conjugacajas, aunque también hay más materiales. Si, por ejemplo, no tenéis ninguno de esos materiales, también se me ocurre que podéis utilizar las partes del guión de cine personalizables para que los peques vayan escribiendo. Podéis incluso plastificarlas o, si no, meterlas simplemente en una carpetita transparente y así podéis utilizarlas con distintos verbos. Si, por ejemplo, hacéis clic, mirad, van a ir apareciendo las formas, así que también podéis utilizarlo para comprobar. A ver, vamos a ir rapidito. No me voy a parar en cada una de ellas, pero simplemente para que lo veáis. Ahora ya, si seguimos, vamos a tener un ejemplo con los tres verbos de las tres conjugaciones. En este caso, usar, recoger y repartir. Una vez más, podéis pedir a los peques que los vayan completando. En este caso podéis utilizar los extiende hojas, los metéis en una carpetita transparente y ellos van escribiendo. O si no, como os comentaba, en cualquier otro material que tengáis. Voy a ir rapidito, pero veis, si hacemos clic va a ir apareciendo cada una de las formas correspondientes a cada verbo. Entonces podéis utilizarlo o bien para introducirlo, o si los peques ya saben la conjugación, simplemente pues a modo para comprobar. A ver, ahora vamos con repartir, que como veis estoy yendo rapidito, pero vosotros podéis ir a vuestro ritmo con los peques. Ahora vamos a tener un juego muy sencillo de emparejar y lo que podéis hacer es o bien pedir a los peques que completen cada uno de los verbos, es decir, todas las formas conjugadas para cada pronombre, o si no, también otra opción sería escoger un pronombre y que el peque o los peques completen las formas correspondientes para cada una de las terminaciones, tanto en verbos en ar, er o ir. Por ejemplo, si escogemos el pronombre tú, un peque puede salir a la pizarra y escogerá la forma usas para la primera conjugación, recoges para la segunda y repartes para la tercera. Una vez más, podéis hacerlo también de manera individual, de modo que cada peque lo escribe en un material que tengáis de conjugar, bien sea de cualquier pack previo, o si no, también en los extiende hojas o extiende guiones que están incluidos en este pack.
Haríamos lo mismo con el resto hasta que vayáis completando cada una de las formas conjugadas. A continuación también os he dejado esta diapositiva que ya están con todas las formas completas por si queréis utilizarla como chuleta a la hora de llevar a cabo algún juego. Y también vais a encontrar esta para que, si queréis, vosotros escojáis a varios peques que salgan a la pizarra y vayan escribiendo las formas conjugadas para cada pronombre. E incluso se me ocurre que podéis hacer una especie como de competición, ¿no? Con 3 peques para ver quién es el peque de cada equipo en completar primero el verbo. Uno será el encargado de completar el verbo usar, otro recoger y otro repartir. Y ahora ya pasaríamos a un ejemplo de lo que sería el guión de cine utilizando la parte trasera con verbos. En este caso vais a tener la opción de juego PowerPoint y yo lo que he hecho es añadir 2 dados, uno con el sujeto como veis aquí y otro con el verbo, de modo que haríamos clic en ambos. Lo podéis hacer de manera individual o a la vez como estoy haciendo ahora. Hacemos paro, paro. Y los peques lo que tienen que hacer es conjugar la forma para el pronombre ella, en este caso del verbo recoger, que se corresponde a la segunda conjugación. Entonces tendrían que escribir ella recoge. Lo que podéis hacer es utilizar los modelos personalizables de lo que sería la cara A, donde tenéis la tabla simplemente y no es para un verbo en específico. Porque si queréis utilizar las tablas para los 3 verbos, las vais a tener en lo que serían los extiende hojas. Mirad, vamos a tener la misma opción, pero en este caso, como veis, el dado es solo con el dibujo, por lo tanto, los peques tienen ya que saber pues, los distintos verbos. Aquí os dejaría un ejemplo para que veáis cómo podéis utilizar esta parte personalizable del guión de cine y así los peques anotan las formas conjugadas. Incluso en la parte inferior vais a tener para que los peques practiquen la forma en afirmativa, negativa e interrogativa, por si queréis también pedirles que hagan las 3 opciones que salgan en función del dado. Mirar, aquí ahora tendríamos una opción un poquito más complicada porque ya no tenemos el soporte con los pronombres, aunque bueno, la idea como veis es la misma. Si queréis hacemos un ejemplo. El peque dice paro, paro. Y en este caso nos saldría vosotras repartís. Por lo tanto, tendríamos que escribirlo en la casilla correspondiente, que sería vosotras repartís. Y vais a tener esta opción, igual que vimos antes, tanto con lo que sería solo el dibujo como el dibujo y la palabra escrita. Mirad, aquí os dejo un ejemplo para que lo veáis. E igualmente vais a tener la plantilla para que vosotros escribáis tanto el sujeto como la forma conjugada y además incluso de cualquier tiempo verbal. Ahora ya vamos a pasar a la parte en la que introducimos el objeto y en este caso podéis escoger a un peque también o varios que sigan leyendo o yo aprendo oraciones con sujeto, verbo y objeto. Y lo que podéis hacer es ir reflexionando sobre cada una de las partes, es decir, el sujeto, quién, el verbo, qué hace y el objeto, el qué. Bueno, no me voy a parar a leer cada una de ellas, pero vosotros os tomaréis el tiempo que necesitéis para explicárselo a vuestros peques. Lo que sí he hecho es también añadir esta diapositiva para que reforcéis las oraciones en afirmativa, en negativa e interrogativa. En este caso he escogido el verbo de la primera conjugación usar, pero después vosotros podéis coger otros modelos como referente. Y ahora ya vamos a pasar a lo que sería la formación de oraciones SVO. En este caso tenemos la tabla de soporte y los dados. La idea es muy sencilla, escogeríamos cada uno de ellos, vamos haciendo clic y los vais parando. Si queréis lo podéis hacer de manera individual. Y ahora el peque lo que tiene que hacer es conjugar el verbo y escribir la oración al tiempo que la dice a nivel oral. Entonces tendríamos ella, el verbo repartir, que podéis ver que sería reparte unos colores. Lo podéis también hacer con gestos
y escribir, bien sea en los extiendehojas o si no, en cualquiera del material que vosotros escojáis, incluido tanto en este pack como en otros packs que sean para formar oraciones. Mirar, este juego lo bueno que tiene que os va a servir también, por ejemplo, para dialogar, de manera que un peque puede decir ¿qué haces en clase? Y el otro tiene que responder en función de la opción que salgan los dados. Pero también os va a servir para juegos de actuar y adivinar, e incluso para combinar con las gafas SVO que habíamos visto en el pack, si no me equivoco, los cuelgalibros y gafas SVOC. Asimismo, también podéis utilizarlo pues, en los juegos con las gafas para las brujas silenciosas. Y mirar, de hecho, en la parte inferior, a ver si os lo encuentro, os dejo como una explicación, ¿vale? Simplemente, ¿veis? Lo podéis extender y vais a ver cómo os dejo algún ejemplo, ¿vale? Bueno, y vamos a seguir. Vais a tener la misma opción, pero ahora, como veis, el dado solo tiene el dibujo, por lo tanto los peques tienen que acordarse ya del pronombre y del objeto. En este caso, recordaros que los objetos se corresponden con el primer set de vocabulario que está incluido en la presentación PowerPoint de soporte también con material escolar, por si queréis también llevar a cabo pues, juegos. Mirad, vamos a tener otra opción, que este es el de la tabla, y la idea es la misma. Haríamos clic en los dados, vamos parando, paro, 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 y los peques tienen que una vez más hacer las oraciones. En este caso ya es un poquito más complicado a la hora de conjugar, porque como veis no tenemos el soporte de la tabla, pero bueno, pues los peques tienen que hacer en este caso. Ellos, el verbo sería recoger, por lo tanto la terminación sería ellos recogen una goma. Y vamos a seguir porque hay alguna opción más. Os he dejado esta tabla por si vosotros queréis hacer un dictado, decirle la oración y ahora ya no tenga ningún tipo de soporte y, por ejemplo, un peque salga a la pizarra y lo vaya escribiendo. El resto de la clase lo puede hacer en cualquiera de las extiendehojas o extiendeguiones que tienen partes para sujeto, verbo y objeto. Mirad, aquí os dejo un ejemplo de la cara B del guión de cine. Como veis, nosotros hemos estado reforzando este primer set de vocabulario, pero vosotros también podéis utilizar los otros dos. Y como os comentaba, podéis añadirle los extiendeguiones o extiendehojas, que en este caso van a ser muy útiles para lo que sería la conjugación. Vais a encontrar un montón de modelos, os voy a enseñar alguno de ellos. Este, por ejemplo, tiene ya la hoja con pauta, o sea, bueno, con números para que vosotros utilicéis a la hora de llevar a cabo distintos juegos como hoja de respuesta. Y también incluye otros ejemplos de verbos que podéis utilizar con el material escolar, como puede ser buscar, mirar, colocar. Para la segunda conjugación, coger y ver. Y ya para la tercera, compartir. Así que vosotros podéis también hacer dictados con oraciones y que los peques vayan jugando, bien sea a actuar y adivinar o si no simplemente a escribirlos. Vais a encontrar la opción más personalizable para que ellos escriban aquí cada una de las formas, pero incluso si no queréis utilizar los 3 ejemplos de verbos que os he dicho, podéis utilizar esta plantilla que es más personalizable para que escribáis vuestros propios verbos. Mirad, tendríamos la misma opción, pero ahora ya con la tabla que pone sujeto, verbo y objeto, por si queréis seguir utilizando el mismo código de colores, de manera que es un poquito como más estructurado para los peques. Y también va a ir variando las tablas, ¿no? Más personalizables e incluso para cualquier tiempo verbal. Y aquí tenemos otros ejemplos que estos os pueden venir también muy bien cuando llevéis a cabo cualquier juego de sujeto, verbo y objeto, porque podéis utilizarlo para tanto dibujar como escribir las oraciones. Y vais a encontrar distintos modelos. También va a haber uno que no os he puesto ahora mismo aquí,
que lo voy a incluir, que es con afirmativa, negativa e interrogativa, para que ellos practiquen. Y si queréis, podéis también utilizar la cara A de los guiones para que los peques anoten sus oraciones. La idea, bueno, y a mí, que es lo que me gusta, es imprimirlo por las dos caras, tanto la cara A como la B, y entonces en la cara externa os quedaría algo similar a esto o la opción que vosotros escojáis, y la cara interna el material escolar, o si queréis lo podéis personalizar con cualquier otro tema. Este es otro ejemplo de la cara A. Y bueno, pues nada, esto sería un poco la idea. Lo que os recomiendo es que visitéis la entrada del blog porque ahí están todos los detalles y el resto de materiales que se complementan con esta presentación. Lo que sí os voy a enseñar es muy brevemente un ejemplo de una presentación de las que son individuales, porque vais a tener una para infinitivos en AR, otra en ER y por último en IR. La estructura es prácticamente idéntica. Lógicamente lo que va a variar es pues que va a ser solo para un verbo, por ejemplo, como puede ser el juego de emparejar, que como veis aquí es solo para el verbo usar. Pero vais a tener también el juego de dados y, por ejemplo, cuando tengáis las oraciones, en este caso no vais a tener un dado para el verbo, porque como es un único verbo, no necesitáis que combine tanto el de la segunda conjugación, que era recoger, o el de la tercera, que era repartir. Pero vamos, que la dinámica, como veis, es la misma. Haríamos clic en cada uno de los dados y ahora en este caso el peque tiene el soporte del verbo usar. Y lo mismo vais a tener también para formar oraciones teniendo las tablas. Lo único que he añadido otros ejemplos de verbos por si queréis también combinar. ¿Y qué más? Enseñaros también que de los extiende-hojas vais a tener exactamente las mismas opciones. Y aquí mirar, tengo un ejemplo que no os había puesto en el otro, pero lo añadiré, que era para las oraciones tanto en afirmativa, negativa e interrogativa con sujeto, verbo y objeto. Así que bueno, pues espero que os sirvan las ideas y que vosotros vayáis combinando los materiales como mejor os venga.